una bendición que nosotros podamos en serio tener este acceso a la palabra de Dios. En serio, gracias Señor, porque yo en serio ver a esos países que no pueden, que tienen prohibido literalmente, que ellos sí tienen prohibido escuchar la palabra y toda la cosa, y aún así la gente se desespera. Yo digo en serio, Señor, somos bien afortunados porque aunque a muchos dicen, es que el gobierno nos quiere controlar para que no abramos las iglesias, no es eso, pero gracias a Dios podemos predicar, gracias a Dios podemos recibir la palabra. Algo que yo le insisto mucho es, los tiempos de crisis siempre van a venir. Ahora mismo hay muchas prédicas en las iglesias que son un poco contrarias a la palabra. Bueno, no se puede ser un poco contrario, ¿no? O es contrario o no es contrario. Entonces, prédicas que son contrarias a las escrituras, cosas como, no, si tú eres cristiano, ve, nada te va a pasar. Y yo profetizo que a los que están en esta iglesia, ninguna crisis los va a tocar. Eso es mentira. Eso es engañar a la gente, eso es manipular a la gente, eso no es hablar con la verdad, eso no es hablar lo que Jesucristo habló en su palabra. Yo les he enseñado muchas veces esto, pero no está de más enseñarlo. Jesucristo dijo en Mateo 17, el 24 en adelante, Él dijo, van a venir las tormentas, van a venir las crisis, van a venir los problemas, va a venir el desánimo, van a venir los problemas familiares, van a venir las deudas, los problemas financieros, lo que sea. No solo a los no cristianos, van a venir también a los cristianos. Entonces van a venir a todos, pero, y aquí viene lo importante, pero los que van a aguantar son los que construyeron su casa sobre la roca. ¿Qué es construir la casa sobre la roca? Es construir tu vida, tu cristianismo, tu familia, todo lo que tú levantaste, incluso tu ministerio o tus negocios, está construido sobre las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que dijo Jesús, el que oye mis enseñanzas y las hace. Por eso ahora estamos con tanto énfasis con esto. De predicar las enseñanzas de Jesucristo una tras otra. Incluso usted quiere saber qué es lo que vamos a predicar la siguiente semana, usted ya lo puede saber si abre su Biblia y lee. No me voy a inventar nada, vamos a predicar lo que Jesucristo ha enseñado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de crisis. Escuche, estamos en un tiempo de crisis. La gran mayoría de personas con las que he hablado el ministerio están en crisis, tienen problemas financieros, tienen problemas en sus familias, tienen problemas en A o B área. Pero déjeme decirle, lo único que te va a ayudar a permanecer la tormenta, permanecer los problemas, es la palabra de Dios, son las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, después de la tormenta, siempre viene la calma. No te estoy diciendo lo único que va a traer ese rompimiento, no, lo único que va a traer la bendición, no estoy diciendo eso. Lo que te va a ayudar a resistir, porque los que resisten son bendecidos. Eso está claro en Mateo también 24, dice que los que soportan hasta el final, esos son totalmente diferentes, esos van a ser bendecidos. Entonces, yo no te estoy dando ahora las claves de cómo volverte millonario en 10 días, Dios, no, tranquila, a ti no te va a tocar la crisis. Sí, a todos nos va a tocar la crisis. El punto de esto es que sepamos persistir, porque el problema es que cuando nuestras enseñanzas no están en Jesucristo, nosotros no persistimos en Jesús. Nuestra familia no persevera junta, nuestras finanzas no perseveran, nuestros negocios se acaban de destruir. Pero lo más importante de todo es que nuestra relación con Dios deja de perseverar mayormente cuando estamos mal. Y eso es algo que deberíamos mirarnos al espejo y decir, ¿por qué soy así? Si Él me ha dado tanto. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es que es la importancia de las enseñanzas de Jesús. Usted quiere persistir en Cristo, usted quiere persistir en las cosas buenas, entonces las enseñanzas de Jesús es lo que usted tiene que estarse metiendo. No cualquier cosa, no que venga un profeta y te diga, yo veo que vas a prosperar. Eso no te hace resistir. Eso tal vez te da una esperanza. Pero eso ni siquiera puedes estar seguro de que se va a cumplir porque el hombre puede equivocarse. Lo único que te va a hacer persistir es la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. Tienen que entender eso. Y ahí viene el poder. Ahí viene el poder. En su palabra está el poder. No solamente en que digas yo tengo poder y que digas no, yo creo en su palabra, pero ¿en qué palabra crees si nunca lees la palabra? ¿En qué palabra crees si nunca, en qué enseñanzas de Jesús crees si nunca has abierto la Biblia? ¿Me entiendes? Entonces yo no quiero que tú creas mis palabras, porque mis palabras no te van a llevar a perseverar. Lo que te va a llevar a perseverar es la palabra de Dios, la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy enseñando en esta mañana? Y pongo tanto énfasis en esto y tanto énfasis en esto,
Porque lo más común del cristiano es que estamos súper bien, estamos conectadísimos, estamos animadísimos. ¡Wow, pastor! No, vi la mano de Dios en esto, el Señor me proveyó. ¡Uy, gloria a Dios! La siguiente semana se te acabó todo, se fue todo al piso y ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, ya no sé en qué creer, ya no aguanto más, yo no sé por qué el Señor no me respalda. Y comenzamos a volvernos y comenzamos a retractarnos de nuestro gozo. Comenzamos a retractarnos de lo que supuestamente agradecidos estábamos con Dios. Por eso es mi inquietud muchas veces con el pueblo cristiano y conmigo también. A mí también me pasa muchas veces. También miro al espejo y digo, ¿por qué no puedes confiar en Dios, José? Sabiendo ya todo lo que ha hecho, ¿por qué no puedes estar en paz? Y es por eso que tenemos que seguir metiéndonos con la palabra, tenemos que seguir leyendo y escuchando las enseñanzas de Jesucristo, no cualquier enseñanza, no cualquier palabra, no cualquier consejo, no cualquier discurso motivador que se hace llamar pastor. Eso claro. No se sostiene. Pero también te sale... ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo en este instante? Insisto en esto porque quiero que estén bastante conmigo. Entonces, si usted no está con la cámara, ponga amén o levante la manito ahí, la manito electrónica que tiene a su disposición. Entonces, yo quiero que esto quede muy claro. Yo quiero que esto quede muy claro. ¿Sabe por qué hoy en día el mundo dice que los cristianos somos hipócritas? Porque somos hipócritas. Porque un día decimos, no, mi Dios, y esto y lo de acá, y al otro día estamos metidos en un bar por el despecho. Un día decimos, no, yo doy mi vida por el Señor, y publicas tantas cosas en Facebook. No, yo doy mi vida por el Señor, yo le amo al Señor, yo le entrego mi vida al Señor, y esto y lo de acá, y al otro día ya ni siquiera quieres ir a la iglesia. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Un día estás agradecido con el Señor porque te salió un gran negocio, y ahí sí tienes un Dios. Pero cuando no hay ni para el pan, ahí sí ya no tengo Dios. Dios me abandonó. No, no es que Dios te abandona. Dios no abandona a sus hijos. ¿Me entiendes? Dios no abandona a sus hijos. Pero el problema es que tú y yo no sabemos lo que es perseverar. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, no conocemos las enseñanzas de Jesucristo. Entonces yo te he enseñado hasta ahora, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí ya te enseñé cómo permanecer. Ahí Jesús ya nos enseñó, mejor dicho, cómo permanecer humildes y necesitados de Dios todo el tiempo. Solo ahí ya no te deberías despegar de Dios. Luego, ¿qué nos enseñó Jesús? Bienaventurados los que lloran, los que claman, los que oran. Ahí ya Jesús nos enseñó cómo tener una relación con Dios y cómo evitar que se enfríe nuestra relación con Dios. Solo en esas dos ya evitas que te alejes de Dios. Solo en esas dos. Pero luego, ¿qué dice? Los mansos. Ahí te enseñó cómo gobernar. Luego, ¿qué dice? Los que tienen hambre y sed por justicia. Ahí te enseñó a ser testimonio para los demás, ¿sí? Si estuvieron todos la semana pasada, los que no estuvieron voy a dar un resumen chiquito. Entonces, y ahora vamos a ir con el versículo número 7, ¿ok? Pero antes de eso, la semana pasada estuvimos hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Entonces, mira, a mí me parece tan ilógico que en serio nos quejemos tanto de Dios cuando sus promesas son sí en el amén, cuando sus promesas se cumplen, cuando sus promesas son evidentes. Entonces, vuelvo a repetir esto para los que tal vez se conectan por primera vez, pero cada promesa que acompaña a cada bienaventuranza no es dada al azar, es una corona que es dada a la persona que cumple con la bienaventuranza. No llega inmediatamente en algunos casos. Porque cuando tú eres hambriento y sediento por justicia, créeme que sí llega inmediatamente. Tú vas a ser saciado inmediatamente. Entonces, en algunos casos no llega inmediatamente, pero llega. De que llega, llega. De si tú eres humilde y sabes servir a tu familia, tarde o temprano vas a estar gobernando tu casa. De que llega, llega. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sus condiciones son específicas, acompañadas de promesas específicas. ¿Ok? ¿Eres manso? Vas a gobernar, ¿ok? ¿Eres justo? Vas a ser saciado. ¿Eres de los que claman y oran? Entonces vas a recibir consolación, es decir, el Señor te va a responder, ¿sí o qué? ¿Eres pobre de espíritu? ¿Tienes un espíritu humilde? Entonces, que reconoce que necesita el Señor, entonces tuyo es el reino de los cielos. ¿Eres manso? Entonces vas a tener la tierra por heredad. Son cosas que se van a cumplir, simplemente tenemos que cumplir las condiciones. Entonces, mire, en este caso,
muchos cristianos, como hablaba de la justicia la semana pasada, muchos cristianos no terminan saciados y siempre sienten que falta algo más. ¿Sí o qué? Y sí, yo creo que te falta algo más, y es que tengas hambre y sed por justicia, porque los que tienen hambre y sed por justicia serán saciados. Así de sencillo. Así de sencillo, aunque el mundo se te venga en contra, tú vas a sentirte satisfecho, saciado, gozo, alegría, paz y todo lo que el Señor te pueda dar a tu espíritu, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Y alguien que hace lo correcto, siempre las cosas lo acompañan para bien, ¿ok? Entonces, el que quiere entender más sobre las bienaventuranzas pasadas, esta es la cuarta prédica de las bienaventuranzas, ya vamos a subir esta semana las prédicas a la página web. Entonces ustedes pueden meterse a la página web y escuchar nuestras anteriores prédicas, ¿ok? Entonces, vamos a ir ahora sí, Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es una bienaventuranza para mandarnos un mes de prédicas, más todavía, porque hay demasiado que hablar de la misericordia, pero hay que avanzar. Entonces voy a darte hoy un condumio, un concentrado de lo que es la misericordia, ¿ok? Entonces, ¿qué es misericordia? Es una inclinación a sentir compasión por los que sufren, y no solo sentir compasión por los que sufren, viene acompañado con el ofrecerles ayuda. Entonces, si tú dijiste, no, yo tengo misericordia de los que están en la calle, pero no les diste nada, no tienes misericordia. Lo que tienes es lástima, y eso no ayuda a nadie, y eso no cambia a nadie. La misericordia es un sentimiento de compasión que viene acompañado con una acción de ayuda, ¿ok? Jesús lo dijo, sintió compasión por todos y se metió a orar por ellos. No, fue y oró por todos ellos en persona. O sintió compasión por todos y se fue con el corazón bien triste porque el mundo está bien feo. No, fue y los ayudó, fue y oró por ellos para que se sanen, fue y los ministró. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba mucho la palabra Hesed, 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 que significa amor leal. Y usted lo puede ver 1,000,000 de veces cuando dicen, Padre, clamo por tus misericordias. Que las misericordias de Dios sean contigo. Ruth le decía que las misericordias de mi Dios sean contigo. Y toda la cosa. Entonces, eso significa el amor leal de Dios, las misericordias. Entonces, hoy en día no se habla mucho de la misericordia en las iglesias, lastimosamente. Y eso te lo digo porque yo he sido cristiano por 9 años. Y nunca escuché una prédica de la misericordia. Cuando es tan importante la misericordia, incluso es más importante que la gracia. Y ya te voy a explicar por qué. O sea, no en mayor de peso, pero sí más importante que primero recibamos revelación sobre la misericordia para que luego podamos recibir una revelación sana sobre la gracia. Mire, como les dije, se habla más de la gracia, y está bien hablar de la gracia. Yo no digo que esté mal hablar de la gracia. Tenemos que hablar de la gracia como locos. Pablo habló de la gracia, pero como locos. O sea, la gracia es de las cosas que más se tienen que hablar en la iglesia también. Pero ¿de qué sirve saber de la gracia a alguien que nunca ha experimentado la misericordia de Dios? Mire, la misericordia de Dios, ¿en qué? En el perdón de sus pecados, en el perdón de las transgresiones y toda la cosa. ¿De qué sirve a alguien saber de la gracia si nunca ha experimentado la misericordia de Dios en el perdón de los pecados? ¿De qué le sirve a alguien saber que se merece todo, ¿me entiende?, cuando no entiende que no se merece nada? Es que eso es enseñar gracia sin misericordia. Te mereces más de lo que te corresponde. Te voy a dar más de lo que te mereces. En realidad eso no es gracia, eso es gracia apartada de la misericordia. Yo quiero que usted entienda eso, porque alguna vez yo escuché ese concepto en algún ministerio que decía, no, ¿qué es la gracia? Es más de lo que te mereces. No, totalmente equivocado ese concepto. Ese es un concepto de gracia apartado de la misericordia. Entonces, porque, como le vuelvo a repetir esto, ¿de qué le sirve a alguien saber que se merece todo cuando no entiende que no se merece nada? Cuando hablamos de gracia y no de misericordia, le hacemos entender a la gente que se merece todo. Y por eso ahora tenemos cristianos que creen que se merecen. No, es que yo me merezco todo, es que Dios tiene que hacer. Y no, aunque a algunos de ustedes les suene raro esto, pero hay muchos que oran así, y tienes que, Señor, y Dios tiene que darme esa casa, y Dios tiene que darme ese carro, y piensan que se merecen todo.
porque les han dado un concepto de gracia apartado de la misericordia. Sí, sí me estoy haciendo entender, estoy tratando de darles esto bien sencillo. Entonces, y como les dije, por eso tenemos cristianos que se merecen todo, que creen que se merecen todo, pero no, tú y yo no nos merecemos nada. Por su misericordia y por su amor es que recibimos su gracia. Y yo voy a explicar más de esto adelante. ¿Qué dice en Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es decir, al trono de Dios, para alcanzar primero, ¿qué? Misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántas veces le predicaron de gracia y usted decía, sí, la gracia de Dios, pero nunca te predicaron misericordia? Cuando dice que primero alcanzamos misericordia y después viene la gracia para oportuno socorro. Mire, aquí viene lo interesante. Su gracia viene cuando la procuramos para el oportuno socorro y no antes. Es decir, cuando clamamos por misericordia viene su gracia, no antes. Entonces, es decir, primero somos alcanzados por la misericordia de Dios antes que por su gracia. Sin misericordia no alcanzamos su gracia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Misericordia, mire, misericordia también se refiere a tener compasión por las miserias de alguien más. Entonces, es que es así. De ahí viene la palabra misericordia. Entonces, no podemos alcanzar la gracia de Dios si no entendemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Ya voy terminando con tal vez esta aburrida introducción. ¿Por qué no podemos alcanzar la gracia de Dios si no entendemos la misericordia de Dios? Porque gracia es benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, es decir, por misericordia. Ahora, ¿por qué es tan importante? Otro día voy a enseñar de la gracia, pero ¿por qué es tan importante entender esto? Porque a través de la gracia recibimos todo. A través de la gracia recibimos todo. A través de la gracia recibimos salvación, a través de la gracia recibimos restauración, a través de la gracia somos criaturas nuevas, a través de la gracia somos perdonados, a través de la gracia es todo. ¿Cómo podemos predicar gracia apartado de la misericordia? Creo que tenemos que predicar más misericordia que gracia. Creo que tenemos que predicar más misericordia que gracia, porque luego hay un montón de gente que dice, me lo merezco todo. No nos merecemos nada. Gracia es un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, es decir, por misericordia. Mientras más rápido entendamos lo que es ser misericordioso, más rápido vamos a caminar como camina un cristiano. ¿Y ahora por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que se sabe la Biblia, que habla de esto, de la gracia, del poder, que sana enfermos, que levanta muertos, pero no se mueve en misericordia. Y eso, déjame decirte, el no moverte en misericordia, eso es penado delante de Dios. Y yo te voy a enseñar. Entonces, si nos fijamos bien, es hermosa la conexión de esta bienaventuranza y las anteriores, porque la una tiende naturalmente a engendrar a la siguiente. Entonces es una conexión bien, bien bonita. Y el rey David la escribió de esta manera. En Salmos 18:25 dijo, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Entonces, eso no quiere decir que la misericordia de parte nuestra siempre tiene que venir primero. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo soy misericordioso si no he experimentado la misericordia de Dios? Exactamente. Eso no quiere decir que la misericordia de Dios siempre venga primero de nosotros. Al contrario, el método usado por Dios es despertar la misericordia en nosotros, la compasión en nosotros hacia los demás, haciéndonos sentir su misericordia y compasión hacia nosotros primero. ¿Ok? Entonces, Él nos ha designado como vasos de misericordia, haciéndonos experimentar de primera mano su misericordia. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ir a Mateo 18, del 23 al 35. Vamos a una parábola. La voy a leer rapidito. Si usted quiere acompañarme ahí con la lectura, hágalo. Entonces, Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Ok, voy a leerle, ¿sí? Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto a su mujer y sus hijos
y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba, lo ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no? Porque me rogaste. ¿No debías tú toda aquella deuda, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Ok? Entonces así también hará el Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos las ofensas. ¿Ok? Entonces, mire, esta parábola vemos al Señor sembrando misericordia en el primer siervo, para obviamente que también tuviera misericordia con su compañero, ¿sí? Yo quiero pedirle una cosa. Tal vez esta prédica es como que, va a ser una de esas prédicas lindas y bueno, moralistas. No, la misericordia no es para nada moralista. Ya vimos que el Señor castigó mucho al que no tuvo misericordia. Entonces, antes de hacerse el cristiano poderoso, primero hágase el cristiano misericordioso. Porque yo le aseguro una cosa, los cristianos débiles no serán castigados por el Señor, pero los cristianos no misericordiosos, eso sí. ¿Ok? Antes de ser poderoso, procure ser misericordioso. Yo le animo a eso, por eso le pido, ponga tanta atención a esta prédica, que no es muy larga. Más larga fue la introducción, creo. Entonces, miren, vamos a recalcar algo. ¿Cuánto le perdonó el Señor? Fueron 10,000 denarios, ¿verdad? Y aquí tenemos que entender una cosa. 10,000, no son denarios, creo que eran talentos, si no me equivoco. 10,000 talentos, sí. Entonces, 10,000 talentos era una cantidad incomprensible de dinero, ya que el talento era la denominación monetaria más grande de esos tiempos. Y 10,000 era algo como decir infinito. Comúnmente dicho es como que infinito, ¿no? Eso es impagable. ¿Me entiendes? Es como que ahorita a ti te dijera, no, ¿sabes qué? Steven, tienes una deuda con el banco de 32,445,000,000 y todo lo de acá y te dan hasta con centavitos. Tú no piensas en la cantidad, tú solo dices, eso es impagable. Algo así eran estos 10,000 denarios, estos 10,000 talentos, perdón. Entonces, ¿cuánto le debía su compañero? 100 talentos. Entonces, ¿eran poco? No sé si alguien me responde, si usted piensa que era poco, 100 talentos, no era poco, era bastante. No era para nada poco, en serio, eran 3 meses de salario, no cualquiera podía pagar eso. Ahora, comparando, lo que fue perdonado, con lo que fue perdonado era prácticamente nada, pero no era poco. Eso es algo que yo quiero que entienda, porque muchos dicen, al uno le perdonó 10,000 y a ti, y tú no puedes perdonar 100, anda y perdona rápido, son solo 100. No era poco, eran 100 talentos, era bastante, eran 3 meses de sueldo. Ahora que de repente un día mañana te diga alguien, oye, me tienes que pagar 3 meses de sueldo, es bastante. Entonces sí hay una tentación de no perdonar, pero ahí es donde entra la misericordia. Ahí es donde entra la misericordia. No entra la misericordia cuando es fácil tener misericordia. Cuando alguien te debe $20 y dices, ya, aunque hay gente que es tenaz, ¿no? Que $20 dice, no, me tienes que pagar o te corto los dedos. Es como que, ok. Pero cuando hay cosas fuertes, mira, Jesús nos está poniendo un ejemplo fácil de perdonar. 3 sueldos. Solo imagínate, si tú ganas 2,000 y ahí se te va la mayoría y de repente te dicen, me tienes que alguien te deba 6,000. 3 sueldos. Entonces, no es poco, era bastante lo que le debían. Y así es como lo compara Jesús. Tampoco pone un ejemplo de, ok, ya te perdonaron y ahora tienes que perdonar algo que es nada. No, te está diciendo, también tienes que perdonar algo que para ti es fuerte. Mire, quiero que aprendamos algo aquí. Dios tuvo misericordia y nos perdonó algo que nadie más podía perdonar. Perdonó nuestros pecados. Se llevó nuestra maldición. Se llevó todo en esa cruz. Entonces nos envía libres de esta carga, pero ahora, como vimos
como vimos misericordia, así también la tenemos que mostrar. Entonces, como les decía, la parábola no muestra algo fácil de perdonar. En realidad es difícil, pero Dios con esto quiere que aprendamos la esencia de su misericordia, la esencia de lo que es misericordia. Él está poniendo aquí un ejemplo y luego él tuvo que perdonar a alguien que era difícil de perdonar. Entonces, todos estamos en esta circunstancia, pero yo quiero que te des cuenta una cosa. Aunque haya sido difícil de perdonar para ese siervo, igual le vino un castigo. Es decir, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado cosas difíciles y muchos han pasado cosas terribles que dicen, es que es imposible perdonar esto, pero si no perdonas, viene un castigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, antes de que digas, pero es que no puedo comparar, él solo tenía que perdonar 100 talentos, era un montón, ahora ya entendemos que era un montón, 100 talentos para un obrero normal, para un siervo normal. Entonces, miren, no podemos perdonar lo que solo Dios puede. Obviamente él no iba a poder perdonar los 10,000 talentos. No por lo grande, sino porque no está en nuestro poder hacerlo. Como tampoco podemos juzgar lo que solo Dios puede juzgar. Pero tenemos que caminar en la esencia de su misericordia. Entonces, vámonos por partes, ¿sí? El versículo 29. Versículo 29 dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Este ya es el consiervo de él, el compañero de él, diciéndole, perdóname los 100 denarios. Entonces mira, el hombre que fue perdonado escuchó la misma súplica que él había hecho un corto tiempo atrás a su Señor. Es la misma súplica, es la misma historia, la misma cantaleta de los cristianos. Un día estabas así de rodillas diciéndole, Señor, perdóname porque soy pecador. Y al otro día estabas ahí masacrando a tu hijo porque se equivocó. Algún día estabas ahí, Señor, perdóname porque fui pecador y hablé una mala palabra. Y al otro día estás sellándote de puñetes con el que te insultó en la calle. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, mira, las mismas palabras que el hombre le dijo al Señor son las mismas palabras que estaba escuchando ahora mismo. Entonces, versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Mira, la falta de perdón es ofensiva para los demás creyentes, es ofensiva y rompe ese ambiente de paz incluso que está en tu casa. La falta de perdón destruye ese ambiente de paz, comienza a traer esa inquietud en tus hijos cuando tienes falta de perdón hacia tu esposo, cuando sigues diciéndole, es que este es un desgraciado y este no me entiende, y sigues diciendo esas cosas, rompe la paz que hay en la casa, trae inquietud a los demás creyentes, trae inquietud a los demás que te están mirando, pero sobre todo ofende a Dios, quien castiga severamente a sus hijos que no son misericordiosos. Y eso es algo que tal vez no se habla mucho, pero yo quiero decírtelo hoy. Dios castiga severamente a sus hijos que no son misericordiosos. Algunos dicen, pero a mí me enseñaron que Dios no castiga a sus hijos. Entonces te enseñaron mal, te enseñaron muy, muy mal. Dice la palabra en Hebreos 12, del 5 al 11. Si quieren nos vamos para allá, ¿ya? Hebreos 12, del 5 al 11. Vámonos para allá. Y eso subráyelo con rojo sangre. No, mentira. Eso subráyelo ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué dice ahí? Hebreos 12, del 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Entonces no azota a lo loco, eso no es carta abierta para que los padres ahora cojan y les den de correazos a los hijos, no. Entonces el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja de disciplinar, es decir, si Dios deja de disciplinarlos, de la cual todos han sido participantes, todos, mira lo que Pablo dice, todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios. Entonces, sois bastardos si no los corrige a ustedes. Y no son hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, está hablando de sus padres naturales, pero para lo que no
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, nos corrige. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no nos pone felices que nos discipline, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, es decir, los que han recibido la disciplina con un corazón abierto. Entonces, Dios sí corrige, Dios sí castiga, Dios corrige a sus hijos, mira. Pero a sus hijos que no muestran misericordia después de haberla experimentado, claro que los va a corregir, claro que los va a castigar. Y vamos a hablar de eso más. Versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mira, su señor enojado porque él es santo y justo. Dios siempre se enoja ante el pecado, incluso el de sus hijos. Entienda eso. Los verdugos no representan la aniquilación o la muerte. Dios no te va a entregar a que te maten. Eso no, ese no es el castigo de Dios, sino a una disciplina severa. Entonces, ya por aquí vámonos yendo un poco a lo que es la disciplina, ¿no? O sea, antes de ver a alguien en la calle pidiendo dinero y en vez de decirle, oye, vago, trabaja, piensa bien. Yo no sé si tú prefieres eso o en serio la disciplina de Dios. Yo quiero que tú pienses bien, antes de que venga una persona a insultarte y toda la cosa, y antes de que tú también te pongas a insultarle, ten en cuenta una cosa, Jesús también fue insultado y aún así él fue misericordioso con los que lo insultaron, lo azotaron, lo golpearon. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Entonces, antes de no ser misericordioso, ten temor de Dios, ten temor de Dios. Antes de no ser misericordioso con tus hermanos, ten temor de Dios. No, pero es que si tú conocieras cómo es mi hermana, es bien fregada, tiene un carácter terrible. Ten temor de Dios, porque hay castigo para los que no son misericordiosos. Oye, qué tenaz, ¿no? Cualquiera dice hay castigo para los que, para los que asesinan y todos, para ellos ya hay castigo eterno, para los que no se arrepienten. Pero para sus hijos, que no son misericordiosos, hay castigo. Para los padres que no son misericordiosos con los hijos porque quieren tener hijos perfectos y les pegan por todo y por todo les están gritando, oye, misericordia, misericordia, porque yo conozco algunos padres que son bien estrictos con sus hijos, pero esos mismos padres son bien tenaces con Dios. A cada rato se equivocan, a cada rato hacen tonterías. Y ellos sí piden misericordia, ¿no? Pero cuando su hijo se equivoca, ahí le cae el palazo encima. Oigan, misericordia. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, mira, y dice, hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. La deuda era demasiado grande y un esclavo no iba a poder pagarla. Entonces parece improbable que estaba volviéndole a cargar con la deuda a ese esclavo, que ya había sido perdonado, por supuesto. Lo que debía ahora a su señor sería la carga impuesta por su señor en castigo, una carga impuesta en castigo hasta que aprendiera a perdonar a los otros. Entonces, mira, y con esto termino esta partecita, el que había sido designado para vaso de misericordia, ahora es tratado como vaso de ira. ¿Sí te acuerdas que te dije arriba que él nos selecciona como vasos de misericordia? Él nos elige como vasos de misericordia, haciéndonos experimentar su misericordia de primera mano. Pero cuando ya te dio misericordia a ti y tú no das misericordia a los demás, entonces el vaso que era designado para misericordia ahora es tratado como un vaso de ira. No es oye, yo misericordia, me esperaba algo más bonito, pastor. Lo que quiero es llevarte a que camines misericordiosamente, porque dice la palabra que el cristiano tiene que ser piadoso, tiene que ser misericordioso, tiene que tener misericordia, no solamente con los demás cristianos, y ya voy a explicar eso también. Entonces Santiago 2:13, ¿qué dice? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pregunta, ¿cuántos quieren misericordia el día del juicio? ¿Cuántos quieren misericordia de parte de Dios? Entonces, ¿por qué no hay misericordia en tus palabras? ¿Por qué no hay misericordia en tu corazón? Cuando agarras y comienzas a insultar a otros pastores y les dices religiosos, hipócritas. Yo soy mucho de exponer las falsas doctrinas, me fascina, pero nunca de estar insultando a esos pastores, porque son personas, al contrario. Yo me pongo a orar por esos pastores. Con mi esposa nos hemos puesto a orar. Cuando hemos visto pastores que están predicando doctrina que no es verdadera, hemos orado y hemos pedido al Señor, porque eso es misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces mira,
Si tú quieres misericordia, el día del juicio, si tú quieres misericordia de parte de Dios, tienes que hacer misericordia. Entonces, mira, según el punto de vista de la Escritura, el cristiano se halla en un punto medio entre la misericordia recibida y la que aún ha de recibir. Porque algunos dicen, no, pues que recibir misericordia, entonces que me la van a quitar. Sí, porque hay una misericordia que recibiste y hay una que estás por recibir, según las Escrituras. Entonces algunas veces viene de esta manera: perdona como Cristo te perdonó, es decir, recibiste la misericordia primero. Pero otras veces viene de esta manera: perdona para que seas perdonado, es decir, ten misericordia para recibir la misericordia que está por venir. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo en este día? Entonces, ¿va a ser misericordioso? ¿Va a ser misericordioso? Ok, igual, perdón si no he sido misericordioso con usted. A veces dicen, no, es que dices cosas muy fuertes, pero es por amor que a veces digo cosas fuertes. ¿Me entienden? Nunca yo voy a subirme a un altar, al altar a atacar a alguien personalmente. ¿Me entiende? Si usted dice, no, eso lo dijo por mí, entonces tiene que dejar de ser tan egoísta, porque usted no es el único que está pasando por esa circunstancia. Y porque usted esté pasando eso y yo conozca eso, no me voy a callar y voy a robarle la bendición a los demás. ¿Ok? Entonces, paréntesis, fin del paréntesis. Entonces, otras veces viene de esta manera, como les dije, perdona para que seas perdonado. Entonces hay misericordia ya recibida y hay misericordia por recibir. Todos hemos recibido misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora, imagínate este camino que ya de por sí es duro, esta vida que ya de por sí es una travesía, que ya es un camino montañoso, rocoso, a veces es demasiado doloroso. Imagínatelo sin la misericordia de Dios. De aquí viene un paréntesis, otro más. Yo le pido a todos los que puedan, por favor, cómprese un libro llamado El progreso del peregrino. Yo le animo muchísimo a que se compre ese libro. Incluso algún rato vamos a hacer algunos análisis de ese libro y vamos a predicar algunas cosas de ese libro. Cómprese, cuesta $5. Sí, no se compre esas 2 salchipapas que ya te tienen gordo. Cómprate ese libro. Cómprate $5, cuesta ese libro, El progreso del peregrino. Usted va a entender muchas de las cosas que yo estoy predicando y usted va a entender el evangelio cuando acabe de leerse ese libro. No completamente, pero va a entender mucho mejor el evangelio. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver la manera de hacerles llegar esos libros a los chicos de Libertad, ¿ok? Entonces, miren, eso es algo que el ministerio tiene que hacer. Entonces vamos a ver la forma de hacerles llegar ese libro, chicos. Les amamos mucho, en serio. Entonces, miren, es decir, si bien es cierto que el cristiano debe siempre mirar a la misericordia recibida como la fuente y motivo de misericordia, no quiero hacerme tantas bolas, pero a veces siento que me pongo un poco confuso con cómo hablo. Pero miren, el cristiano debe mirar a la misericordia recibida como fuente y motivo de la misericordia que debe mostrar. De igual manera, de igual modo, mira hacia adelante a la misericordia que aún necesita. Entonces, teniendo la certeza de que los misericordiosos recibirán aún más misericordia. Así que caminando hacia adelante, y eso nos lleva a caminar hacia adelante, hacia un abundante ejercicio de misericordia. ¿Cómo? Mirando atrás la que recibí, mirando adelante la que tengo que recibir, nos lleva a caminar siendo misericordiosos. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces aquí viene la otra parte, y con esto ya termino. O sea, es la última parte, no digo que voy a terminar ahorita. ¿Cómo y con quién debo practicar la misericordia? Y nos vamos a ir a Lucas 10. Y esta es una historia que a todos nos gusta mucho, la del buen samaritano. Hasta los niños de jardín se la saben, ¿no es cierto? Entonces, pero si no se la sabe, el día de hoy le vamos a enseñar, ¿ok? Entonces, mire, el buen samaritano, la voy a leer igualmente. Y dice, y he aquí un intérprete, bueno, lo voy a leer desde un poco más adelante. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba caminando vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 monedas y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes, ¿sí? Versículo 28. ¿Qué le dijo Jesús? Mire, le voy a leer. Bueno, le voy a leer esto antes, ahora sí. Ya que un intérprete de la ley se levantó y dijo, dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz y vivirás, le dijo Jesús. Haz y vivirás es la promesa de la ley, que algún otro día les he de predicar. Pero como ningún pecador puede mantener en obediencia la ley perfectamente, porque la ley no son solo los 10 mandamientos, era un montón de cosas, la ley. Como que cuando la mujer menstruaba, todo lo que tocaba era impuro y ahora tenían que quemar todo ese tipo de cosas. La ley era que tenías que dar 3 diezmos diferentes, la ley eran tantas cosas que hoy en día no vamos a poder cumplir. La ley era que no podíamos comer cerdo, la ley era en la vestimenta, la ley era en el día sábado, la ley eran muchísimas cosas que eran muy difíciles de cumplir, eran prácticamente eran imposibles de cumplir. Las demandas imposibles de la ley tienen un propósito, de hacernos buscar la misericordia de Dios. Porque incluso ahora, cuando ya no estamos bajo la ley, tenemos que cumplir los estatutos y mandamientos de Dios. Y aún así es difícil. Y por eso siempre nos empuja a buscar la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 29, le dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿y quién es mi prójimo? Los fariseos y los escribas decían que su prójimo era alguien justo. Y según ellos, los pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, gentiles y sobre todo los samaritanos debían ser odiados. Oye, si te das cuenta. Oye, esto me suena mucho a los cristianos de hoy en día, decir verdad. Me suena muchísimo a los cristianos de hoy en día. Los pecadores, los que beben, los que blasfeman contra Dios, no, esos no te lleves, no te juntes. ¿Qué pasa? Si con ellos hay que ser más misericordioso, si a ellos hay que llevarles el amor de Dios, si a ellos hay que llevarles el evangelio. Entonces ellos decían que toda esa gente debían ser odiados, decían los fariseos, cosa muy distinta a lo que Jesús enseñó. Y vamos a ver más adelante, hay un aborrecimiento por el pecado, no un aborrecimiento vengativo y personal contra la gente. El amor genuino nos lleva a una tristeza compasiva por la gente, no un odio. Sí, aborrezco lo que esa persona está haciendo, pero no aborrezco a la persona. Yo aborrezco ese pecado y ese aborrecimiento, más el amor de Dios me lleva a tener compasión por esa persona. Me lleva a tener misericordia por esa persona. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso aplica mucho para la gente, para los cristianos que, no, pero con el pastor es facilito portarte bien, con el pastor son un amor, no, pastor, y lo de acá, y pone la cara más bella que tiene, ¿me entiendes? Pero van y al guardia le terminan gritando, con el guardia se terminan peleando, con el que cuida los carros terminan insultándole. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos se sienten identificados? No levante la mano. Okay. Entonces, yo me siento muy identificado con eso. Yo me siento muy identificado. Me acuerdo que una vez estábamos saliendo de la iglesia donde estábamos antes, salíamos de ministrar, y de repente viene el hombre a ponerme gasolina, está en la gasolinera, viene a ponerme gasolina y me trata mal. Entonces yo también le trato mal y cojo y le boto el dinero. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Porque mi esposa me agarró y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Y dónde está la misericordia? Pucha, ese día fue, lo peor que te puede pasar es hacer algo enfrente de una persona de la que tienes que ganar su admiración. Entonces, y es así. ¿Por qué solo tenemos que tener misericordia con los que nos tratan bien o con los que nos hacen un favor? Si tú has estado siendo misericordioso conmigo, gracias, en serio, muchas gracias. Pero si no has estado siendo misericordioso con tu vecino que habla malas palabras y escucha reggaetón, entonces Dios te va a castigar. Porque o es con todos o es con nadie. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si eres misericordioso con tu jefe y los que están arriba, claro, eso se llama hacer lamebotas más que es misericordioso. Pero ok, pongámosle misericordioso. Si eres misericordioso con tus jefes, los que están arriba, pero no con los que están abajo tuyo, vas a ser castigado por Dios. Vas a ser castigado por Dios, porque eso no es lo que Jesús predicó. Es más, que dijo Jesús, si te dan una bofetada, dales la otra mejilla.
Si te piden la capa, sácate y dales también la túnica. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, versículo 30, ¿qué dice? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces, este camino era un camino largo y complicado, que estaba infestado por ladrones y peligro. Ok, versículo 31 y 32 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, que eran los que servían a los sacerdotes en el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí me quiero quedar un rato. Y aquí es donde estamos la mayoría de los cristianos haciendo mal. Dice, mira, podemos tomar dos posturas de esto y aprender bastante, verás. Por una parte, Jericó, la segunda ciudad de Judea, era ciudad de sacerdotes y levitas. ¿Y qué dice? Que este hombre venía de Jerusalén a Jericó. Entonces Jericó era una ciudad que estaba llena de miles de sacerdotes y levitas. Se supone que los mencionados aquí aparentemente venían del templo después de cumplir sus deberes, tal cual como José Jaramillo salía del templo después de cumplir sus deberes e iba a poner gasolina, así. Tal cual como cualquier cristiano, digamos como cristino que salió del templo cumpliendo sus deberes, sirviendo al pastor, sirviendo, orando por los enfermos y salió dándole de manotazos a su hijo o salió insultando al que se le cruzó enfrente. Entonces, ellos salían cumpliendo sus deberes del templo, salían estando con Dios. Entonces, yo lo digo y me incluyo, en serio, a mí no me interesa que me avergüence, eso es la carne. Entonces, aclaremos, los sacerdotes y los levitas, aquí démosle ya el certificado de la duda, ¿cómo se dice? Démosle la duda aquí a los sacerdotes y levitas. Según la ley, ellos no podían tocar cuerpos muertos. Pudieron haber pensado que el hombre estaba muerto. ¿Ok? Ellos no podían acercarse a cuerpos muertos, no podían tocar cuerpos, no podían tocar cadáveres. Por otro lado, ¿qué dice la palabra en Deuteronomio 22:4? Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Éxodo 23, del 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces aquí vemos claramente cómo Jesús está reprobando lo que hicieron el sacerdote y el levita. Así hubiera sido para cumplir la ley de no tocar cadáveres. Jesús lo estaba reprobando. Por eso los está poniendo aquí como mal ejemplo, ¿no? Entonces, reprueba lo que hizo el sacerdote y el levita, a pesar de estar cumpliendo la ley. Por eso Jesús resumió la ley en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque allá no tienes que cumplir la ley de no puedo tocar cadáveres. Entonces, mira, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice Mateo 9:13? Y pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que quiere decir es, la misericordia por lo general, mira, la misericordia por lo general va a perjudicarte. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio es algo que no entendemos muchas veces los cristianos. Preferimos cumplir los ritos, las cosas en la iglesia, pero no nos importa afuera no ser misericordiosos. Yo te digo una cosa, la misericordia por lo general va a perjudicarte. Va a perjudicarte cuando viste a alguien en la calle y ahora tú eres un misericordioso y no pudiste evitar sacarte la chompa y darle y decirle, toma, tú la necesitas más que yo. O cuando tenías un dinerito ahorrado para comprarte algo y de repente ves a un hermano que está en pobreza y como ya eres misericordioso dices, toma mi hermano, yo creo que esto es para ti. Claro, la misericordia perjudica bastante. Mira a estos hombres, con tal de no perjudicarse, no dañarse sus nombres como sacerdotes y levitas y tener que cumplir la ley, no fueron misericordiosos. Pero ¿qué dijo Jesús? Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no tus ritos. Misericordia quiero. No que hagas lo que la ley dice que haga o lo que la iglesia dicta que haga. Quiero misericordia. Entonces, mira, yo le he dicho a la gente, si llegas tarde a la reunión porque viste a alguien en la calle que necesitaba tu ayuda, llega tarde entonces. ¿Cuántos me están entendiendo? Si llegas tarde al servicio al que tenías que servir,
porque tenías que parar, porque viste a alguien que se estaba muriendo en la calle, párate y ayúdalo. Y si no tienes que llegar, no llegues. No sé cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo. Porque primero la misericordia quiero, dijo Jesús, no sacrificios, misericordia quiero, no sacrificios. Ahora eso todo tiene su tiempo, ¿no? No vas a agarrar y vas a decir, entonces todos los domingos voy a ir al orfanato en vez de ir a la iglesia. No. Obviamente son situaciones extraordinarias. Pero yo, cuando tengamos las reuniones físicas, yo te doy permiso. En serio, yo te animo, es más. Si vas en el carro y ves a alguien en la calle, a punto de morir, párate. Y si no llegas para llevar a comer a esa persona, para llevarlo a un hospital, no llegues. Pero ahí está siendo más cristiano que haber llegado acá, haber visto a un moribundo y haber llegado acá y estar levantado las manos. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esto yo sé que golpea a muchos, a otros no. Tal vez otros están como que bueno, pero a muchos golpea. Porque la gran mayoría no hemos sido misericordiosos. Más hemos tratado de cumplir con lo que los hombres de Dios nos piden que con lo que Dios nos está pidiendo. Más hemos tratado de cumplir con lo que las reglas y estatutos piden. Ahora la nueva ley ya no es la ley de los israelitas, ahora la ley es la de la iglesia. A esta hora tienes que llegar, a esta hora tienes que servir y toda la cosa. Y tienes que servir una vez al mes, y tienes que hacer una vez al mes. Y está bien cumplir con eso. Pero si tienes que romper esa ley eclesiástica, por ser misericordioso, rómpela 1000 veces si tienes que romperla. Pero yo prefiero levantar gente que no sean castigados por Dios, que aprendan por la buena, no por el castigo severo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, ¿de qué sirve que veas tantas prédicas? Que cumplas con la lectura de la Biblia todos los lunes, miércoles y viernes que te estoy mandando. ¿De qué sirve todo ese tipo de cosas? Pero cuando tienes que ser misericordioso no lo eres. No sirvió de nada entonces. No sirvió de nada 5 horas de oración. Cuando saliste y viste a alguien que necesitaba de Dios y no se lo diste. Cuando viste a alguien que necesitaba un vaso de agua y no se lo diste, entonces no sirvió de nada toda tu oración. Fuiste como esos fariseos que buscan el primer lugar en las sinagogas, que buscan que los demás les llamen maestro, que oran en las plazas para que todos los miren, que tocan trompeta cuando van a sembrar para que miren cuánto están sembrando. Entonces no sirvió de nada. Jesús dijo, eso no sirve de nada. Porque la misericordia es primero. Si las cosas se hacen por obligación, no sirven de nada. Eso es basura. Pero si el amor está primero, ese es el verdadero fruto. Aunque el pastor te diga, oye, yo te esperaba, tenías que llegar puntual. Perdón, es que vi una persona. No, pero aunque te hable. ¿Me entiendes? Por eso los misericordiosos son perseguidos. Los misericordiosos son abucheados. Los misericordiosos son maltratados. Los misericordiosos no siempre salen perjudicados. No siempre salen beneficiados, digo, siempre salen perjudicados los misericordiosos. Hasta hay un dicho para los misericordiosos, que por andar de metido ahí uno sale mal parado. No me sé el dicho, solo lo estoy parafraseando. Entonces, obviamente el misericordioso es perseguido, el misericordioso es burlado, el misericordioso hasta por la misma iglesia es perseguido. Entonces, el problema es que muchas veces mientras más conocemos la ley, pongámoslo así, la ley, la escritura, las reglas de la casa, más perdemos la misericordia. Mateo 23. Y en serio ya voy terminando, no se desconecte, que esto es importante. Cómo va a terminar la cosa es bien importante. Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, padres que mientras más conocen la palabra, menos misericordiosos son con los errores de sus hijos, menos misericordiosos son con los errores de su cónyuge. Hijos que mientras más conocen la palabra, menos misericordiosos son con sus padres. Algo que yo he entendido y lo he aprendido muy bien. A veces hay que dejar que tus hijos sean un poco malcriados. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarles lo que es misericordia. No puedes quebrantar el espíritu de la gente. Solo porque ahora sabemos mucho, perdimos la misericordia. Porque ahora conocemos mucho, podemos apuntar con el dedo a todo el mundo y decirle, estás en un error porque estás siendo contrario a la Biblia. Esa no es misericordia. La misericordia es decirle, ven, te enseño con amor. Pero lo primero que es el palazo, lo primero que es el grito, lo primero que es el chisme. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo todo esto te lo digo con amor.
Porque yo no quiero que tú caigas en el castigo severo. Quiero que caigas en las misericordias de Dios. Quiero que sigas experimentando las futuras misericordias que Dios tiene para ti. Por eso es que cuando tú siembras algo en tu hermano, tú lo cosechas. Porque lo que estás sembrando es misericordia. Y cuando necesites misericordia, vas a recibir misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Misericordia de ir y quitarte el plato de la mesa para darle a tu hermano, para darle al niño de la calle. Vas a comer al KFC. Quítate la hamburguesa de la boca y dale al que te está viendo por la ventana. Ah, pero también viene el que dirá la gente. También viene el falso moralismo, también vienen tantas cosas que te dijeron alguna vez, no, esas cosas de ayudar a los pobres, hasta los famosos hacen eso. Qué pena que los famosos estén haciendo lo que los cristianos deberían estar haciendo. Qué pena que Shakira esté haciendo lo que los cristianos deberíamos estar haciendo de acuerdo a la palabra. Qué pena. Qué pena que el mundo esté haciendo lo que tú y yo se supone que debemos estar haciendo, que es ser misericordiosos. Por eso hoy en día la gente está harta de los cristianos, porque son cristianos prepotentes que creen que lo saben todo, son cristianos prepotentes, alzados, que no le dirigen la palabra a alguien que huele mal, porque lo tachan como un drogadicto, como un alcohólico. Ya no son cristianos que no les importa oler a humo de cigarrillo con tal de abrazar a un adicto. Por eso es que el mundo nos detesta, por eso es que el mundo critica tanto. Porque ahora ya no somos cristianos que damos la vida por Cristo, ya no tenemos misericordia por los demás. Pero sí pedimos mucha misericordia, ¿no? Pedimos muchísima misericordia a los cristianos. Entonces, por eso es que la gente no quiere saber nada del cristianismo. Por eso es que la gente critica tanto de hipócritas a los cristianos, porque es verdad, somos hipócritas. Hablamos de este Dios de la Biblia que es tan hermoso y con nuestro ejemplo predicamos totalmente lo contrario. ¿Sabes qué? Por eso es que muchos hijos de pastores son ateos. Muchos hijos de pastores son ateos. Muchos hijos de pastores son orgullosos, malcriados, maleducados. ¿Por qué? Porque decimos creer en el Dios de esta Biblia, pero no conocemos al Dios de esta Biblia. Solo digo, no, yo creo en este Dios. Pregúntame si lo conozco o no lo conozco. Pregúntame si lo practico peor. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo a repetir esto. ¿Qué dice Oseas 6:6? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿De qué sirve que traigas el mejor de los sacrificios? La mejor de las semillas, si no eres alguien misericordioso, no sirve de nada. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué tenaz. Es que la misericordia y el conocer de Dios van juntos. Por eso nosotros hacemos el estudio bíblico, no para levantar gente intelectual que esté apuntando con el dedo, no, gente que conozca a Dios, porque mientras más conoces a Dios, más misericordioso vas a ser. Amén. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento de Dios sin misericordia? Eso te va a volver un legalista y alguien detestado por los tuyos. Conocimiento de Dios sin misericordia te va a volver alguien detestado por los tuyos. Alguien que los tuyos ya ni siquiera quieren sentarse a la mesa contigo. Que los tuyos ya ni siquiera quieren compartir contigo, que tu familia no va a querer estar contigo porque va a decir, ahí viene el religioso aburrido y criticón ese. Porque no se pueden sentar con la familia y simplemente disfrutar. Porque no podemos ser como Jesús, que estaba en medio de las fiestas, está en medio de gente gentil, está en medio de gente que no lo adoraba y aún así compartía con ellos. Misericordia. Porque Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. ¿Y vos por quién estás en tu colegio? ¿Por quién vas a tu universidad? ¿Por quién vas a tu oficina? ¿Por quién vas a las reuniones de familia? Versículo 33. Y ya voy terminando. Se me perdió el versículo 33. Pero lo tengo acá. Okay. Entonces, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Por favor, no se desconecte. Y algunos dicen, qué aburrida prédica tan larga, pero ¿sabe qué? Lo malo son las prédicas cortas, porque la palabra hay que enseñarla bien. Entonces, versículo 33, mira, el samaritano, alguien que no conocía de Dios, mira el ejemplo que toma Jesús, alguien que no conocía de Dios, que andaba por caminos en los cuales pudo haber sido atacado hostilmente incluso por el mismo al que estaba recogiendo, que era un judío.
incluso pudo haber sido atacado y criticado por él mismo, tal vez en otras circunstancias. Si ese hombre que estaba muriendo en el piso no hubiera estado muriendo, tal vez lo miraba y le decía perro, porque así les decían. O tal vez lo odiaba o lo escupía y lo insultaba. Pero ese hombre que pudo haberlo en otra situación insultado, a ese hombre va y le ofrece su ayuda. Entonces de aquí aprendemos dos cosas. La misericordia no mira sexo, color, religión o estatus social. Es que esos son budistas. Ten misericordia de ellos porque no conocen un Dios real. En vez de estarlos criticando. ¿Me entiendes? A mí los que más coraje me dan son los cristianos que se desvían del cristianismo. No tanto los budistas ni los musulmanes. No, yo no les tengo odio. Por más que maten cristianos, no les tenemos odio. Tenemos misericordia de ellos. Pero de los cristianos que no predican bien la palabra, esos sí dan coraje. Hasta el Señor le da coraje. ¿Sabes por qué? Porque ellos matan más gente que los musulmanes. Y aún así tenemos que tener misericordia con ellos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, lo segundo, lo primero es, no mira sexo, no mira color, no mira religión, no mira estatus social. Y lo segundo, la misericordia no tiene que ver con tu capacidad de hacer las cosas. Entonces, es que soy un samaritano, yo no debería ayudar. Yo no estoy en capacidad de tocar a un judío, yo no estoy en capacidad de ayudar a un judío, no tiene que ver con tu capacidad. Es que yo no conozco tanto las escrituras, ¿cómo voy a evangelizar a alguien? ¿Cómo voy a llevar la palabra de Dios? Es que tal vez ese samaritano ni siquiera conocía las escrituras. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero tal vez una persona no necesita que le prediques el evangelio entero. Tal vez lo que necesita es un acto de misericordia para decir, yo quiero conocer al Dios de amor que tú conoces. Pero no, hoy en día todo es coraje, todo es ira, todo es fuerza. En la iglesia menos misericordia. A la gente que va llegando se la trata como cualquier cosa. Muévete por aquí, no, quítate. Va pasando el pastor, empujan a todos como si estuviera pasando el papa. Que en serio que parece que tuviéramos papas en cada iglesia. Algún día voy a hacer este estudio el miércoles y les voy a mostrar qué tanto se parece la iglesia católica, a la que tanto critican los cristianos, a la iglesia cristiana de hoy en día, y van a ver lo chistoso que es. Porque se ha perdido la misericordia. ¿Qué era lo que decían de la iglesia católica antes? Esa iglesia, tanto dinero que tienen y no tienen misericordia. Eso decíamos de la iglesia católica, ¿no es cierto? Eso decimos del Vaticano, ¿verdad? ¿Y por qué mejor no miras en un espejo antes de decir eso? Y no estoy defendiendo a los católicos. Pero ¿por qué mejor no miras en un espejo antes de decir eso? ¿Por qué mejor no miramos nuestras iglesias antes de decir eso? Donde se trata mal al que viene por primera vez, donde se trata mal a la gente. Donde por un lado están sonriéndole al pastor, te digo porque yo fui pastor en otro ministerio y venían y pastor, lo de acá, y yo decía, sí, porque me cae mal la gente hipócrita, pero igual toca tener misericordia. Ya le digo, ok, y se iban ahí sonriendo y allá ya le estaban tratando mal y gritando a otra persona. Digo, ¿y la misericordia? Esos hipócritas, no misericordia, y van a ser castigados por Dios. Perdón que lo diga. Yo no soy juez para juzgar. La Biblia es la única jueza. La palabra de Dios es el que juzga aquí. Y la palabra de Dios dice que van a ser castigados los que no son misericordiosos. Es que no he orado y entonces no sé si deba o pueda orar por alguien más o acercarme a alguien más. La pregunta no es cuánto de Dios tienes. La pregunta es cuánto Dios tiene de ti. ¿Cuánto Dios tiene de ti? ¿Cuánto Dios ha quitado ese ser egocéntrico que solo piensa en sí mismo para poner su misericordia y su amor por los demás? Dios no quiere levantar una generación poderosa, Dios quiere levantar una generación misericordiosa, porque en el amor nace el poder. Del amor nace el poder. Has estado orando, Señor, dame el poder para que mi familia cambie. El poder que necesitabas es callarte la boca y dejar de ser tan gritón y dar un abrazo a tus hijos. Que cuando se equivocaban no le decías, sí ves otra vez, qué bruto. No, sino decir, tranquilo hijo, todos nos equivocamos. Misericordia. Por falta de misericordia es que muchas familias están destruidas. Por falta de misericordia es que los matrimonios se destruyen. Por falta de misericordia es que los hijos no quieren saber nada del Dios de los padres. Porque ¿para qué quiero saber así de un Dios tan fuerte y tan bravo como Él? Entonces, creo que todos el día de hoy queremos misericordia tanto de Dios como de los demás, ¿verdad? Todos queremos misericordia. Todos queremos misericordia. Hasta ese ladrón cuando está ahí a punto de ser sentenciado dice, no, tenga misericordia de mí.
Dijo, ¿por qué vamos a tener misericordia de ti si tú no la tuviste de la persona a la que asesinaste? Y mira, la misericordia es algo que podemos experimentar aquí en la tierra, pero su perfección se reserva para aquel día, cuando estemos en su presencia. Cuando desde su gran trono blanco, el Rey nos dirá, venid benditos de mi Padre, Mateo 25, 34 en adelante, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces aquí viene mi pregunta. Yo sé que tú tal vez dices, sí, pero yo no he matado a nadie. Pero ¿le has dado agua al sediento? ¿Le has dado comida al hambriento? ¿Has cubierto al que está desnudo? Estuve en la cárcel, ¿me visitaste? Ahora yo no digo todos tienen que irse a la cárcel. No estoy diciendo eso. Hay gente que tiene el llamado y hay gente que no. Pero aquí hay muchas maneras, muchísimas formas de cómo en serio podemos mostrar nuestra misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuando usted sea el juicio, que no seas el asesino que diga misericordia de mí. Cuando te diga el Señor, tú no tuviste misericordia de mí. Porque dice la palabra que al otro lado va a poner a los otros y va a decir, cuando tuve sed no me diste de beber. Cuando tuve hambre no me alimentaste. Cuando estuve desnudo no me cubriste. Cuando me equivoqué me criticaste y me echaste de la iglesia. Cuando pequé tú me fallaste. Cuando más necesitaba tú no estuviste. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces mira, lo interesante de estos versículos de Mateo, lo interesante aquí es que de esta manera, del sediento, visitar al enfermo, el sanar al enfermo, cubrir al desnudo y toda la cosa, de esta manera es como Jesús se comportó hacia nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Puso aún su vida por nosotros, por misericordia. Y Él no puede negar reconocer en los misericordiosos su propia imagen. Por eso es tan importante la misericordia. Porque cuando tú eres misericordioso, Él va a ver su propia imagen en ti. Y la gente va a ver la imagen de Jesucristo en ti. Deja de buscar resucitar enfermos, de resucitar muertos. Y comienza a ser misericordioso. Deja de buscar ir y hacer un montón de milagros para dar testimonios en las redes sociales y para dar testimonios al frente de la iglesia. Y ser misericordioso. La gente quiere hacer todo lo que Jesús hacía, pero no quiere portarse y ser la imagen de Jesús aquí en la tierra, porque la imagen de Jesús, el Jesús que yo veo, no es un Jesús. Lo primero cuando tú me dices Jesús, no veo a alguien haciendo milagros. Lo primero es que veo a alguien humilde, alguien manso, alguien misericordioso que vino y murió por mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es por eso que la gente critica tanto al cristiano, porque no tiene la imagen de Cristo y se hace llamar cristiano. Si no tienes la imagen de Cristo y estás en este ministerio, no te hagas llamar cristiano, hazte llamar altariano, ¿ok? Porque tal vez la imagen de un ministerio tengas, la imagen de los hombres sí tengas. Pero si te quieres esforzar en serio por tener la imagen de Cristo y seguir sus pasos, obviamente es un cristiano, no el perfecto, pero el que se esfuerza en seguir los pasos de Cristo. Entonces, yo quiero orar por cada uno y ya con esto terminé. Yo quiero orar por cada uno y no estoy bravo, al contrario, estoy bien contento, me apasiona predicar esto, porque yo creo que esto está llevando a la gente realmente a caminar en un verdadero cristianismo. ¿Sabes qué? Por eso persistes en medio de la crisis, porque en medio de la crisis no estás diciendo, ay Señor, ten misericordia de mí. Más bien en medio de una crisis nosotros tenemos que tener misericordia de los demás. Pero es que no hay plata, de alguna manera tenemos que bendecir a la gente. Pero es que no hay finanzas, de alguna manera tenemos que hacer algo para llevarle a alguien más. Comenzando por la casa. Alguna vez les dije, oren por los que están en el grupo de hebreos, oren por los que están aquí mismo. ¿Lo han hecho? ¿Les he escrito a algún hermano decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas oración en algo? No te conozco, pero el Señor te puso en mi corazón. Y quiero compartir mi plato de comida contigo. ¿Lo has hecho? No me mientas, la gran mayoría no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque no hay una naturaleza misericordiosa en nosotros. Es simplemente un marketing
con los pobres, que nos ataca a los cristianos de vez en cuando tenemos la oportunidad de entregar comida en las calles, y hacemos marketing con los pobres para que nos vean dándoles comida y vengan a nuestro ministerio. No hablo de todos, no estoy criticando a todos los que lo hacen, porque muchos sí lo hacen de forma genuina. Pero ¿has hecho eso? ¿No? ¿Le has preguntado a tu papá cómo puedes orar por él? No, ni te importa qué tan cargado esté por las finanzas en este tiempo. ¿Le has preguntado a tu vecino cómo está? No. ¿Le has preguntado a tu compañero si se siente bien, se siente mal? No. Tal vez le llamaste para cobrarle. Y ahí está lo irónico del asunto. Porque no hay misericordia, porque queremos misericordia. Pero Jesús acá no vino a pedir misericordia. En ningún momento mientras estaba siendo crucificado dijo, tengan misericordia de mí. No. Lo que dijo es, ten misericordia de ellos. Pido por misericordia de ellos. Tengo misericordia de ellos. Porque ese es un cristiano. El que experimenta la misericordia del Padre y está listo para dar la misericordia a alguien más. Y a causa de que dio más misericordia, sigue experimentando misericordia del Padre. Y la misericordia de parte de los hombres vendrá por cosecha. Entonces, estamos en medio de la crisis. ¿Quieres aguantar? Quita tus ojos de ti y no seas tan egoísta. Pon tus ojos en alguien más. Camina en misericordia y vas a ver cómo tu cristianismo es un deleite. Es bello. Tal vez no tienes para pagar las cuentas, pero sí pudiste darle un par de zapatos a alguien en la calle. Tal vez no tienes para comprarte un celular nuevo y el tuyo está roto, pero sí pudiste darle una funda de arroz, aunque sea a alguien que estaba por ahí, a alguien de aquí del ministerio. Sí pudiste cocinar, aunque sea un arroz con huevo, y decirle, oye, ven, siéntate a comer conmigo. Yo no quiero ser castigado, pero si tengo que ser castigado por no ser misericordioso, pues está bien, porque entonces el Señor me va a enseñar a hacerlo, me va a enseñar a ser como Él. Yo quiero que cierre sus ojos todo el mundo. Yo quiero que cierre sus ojos todo el mundo y pidamos perdón. Y pidamos perdón por nuestra falta de amor. Y cuando digo falta de amor, hablo de falta de cristianismo. Cuando hablo falta de amor, hablo falta de Dios en nuestras vidas. Falta de misericordia. Porque Dios es amor. Él es misericordia. Por eso es que cada vez que te equivocas, cada vez que nos jalamos y hacemos la mayor estupidez de nuestra vida, Él siempre nos recibe con brazos abiertos. Porque Él es amor, Él es misericordia. ¿Y tú? Te peleaste con tu familia y ya no quieres volver a saber de ellos. Estás equivocado. Te peleaste con alguien y ya no quieres volver a saber de esa persona. Estás equivocado. Tienes tanto puestos tus ojos en ti mismo que no tienes tiempo para ponerlo en los demás. Estás equivocado. Estás esperando tener $1.000.000 para ser misericordioso con alguien más. Estás equivocado. Pide perdón. Arrepiéntete el día de hoy. Todos vamos a arrepentirnos. Todos tenemos que arrepentirnos de la falta de misericordia en nuestras vidas. Y si tienes que llorar, llora. En serio. Pídele de verdad perdón al Señor el día de hoy. Padre, te pedimos perdón por la falta de misericordia, por la falta de amor por la gente, por la falta de amor por los demás, por la falta de amor por el prójimo, Señor. Porque nosotros queremos alcanzar misericordia algún día cuando estemos delante tuyo, Señor. No queremos ser despreciados ni rechazados cuando estemos. No queremos ser juzgados sin misericordia cuando estemos delante tuyo o aún en esta vida mientras estamos acá. Queremos misericordia. Por eso mismo enséñanos a ser misericordiosos con los demás, Padre amado. Sabemos que ahí radica tu poder, sabemos que ahí radica tu poder de oración, sabemos que ahí radica tu poder aún para que nuestras oraciones sean efectivas cuando oramos por alguien más, para que nuestras oraciones sean efectivas cuando oramos por los enfermos. Sabemos que ahí radica el poder, Señor. Y te pedimos, Padre, pon un corazón como el que tú tenías, Jesús, que a pesar de todo fuiste misericordioso, fuiste bueno con nosotros, fuiste benevolente con nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor. Nos diste tu misericordia y con misericordia acompañaste tu gracia y con esa gracia, esa misericordia acompañaste nuestra salvación, Padre amado. Gracias porque a través de la misericordia lo tuvimos todo.
Yo te pido, enséñanos a través de misericordia a entregarlo todo. A través de esa misericordia lo tuvimos todo. Enséñanos a través de misericordia a entregarlo todo, Padre. Enséñanos a vivir por los demás, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Mírenme acá un momentito. Yo sé que se arrepintieron. Tendrá más tiempo para arrepentirse en su intimidad con Dios. Ore. Pero yo quiero pedir una cosa. El otro día hablaba con una persona muy honesta, un hombre muy honesto, y me decía, muy bonita la prédica, pero lo difícil está en practicarla. Entonces yo le decía, es que eso es lo único importante. Porque ¿qué te sirve oír, 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 oír si no cambias? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, pastor, ¿por qué el ministerio no está dando a la gente necesitada? ¿Quién dijo que no? Pero yo no necesito estar publicando en redes sociales. A algunos testigos que yo tengo de confianza les mostré, les dije, miren, esto estamos haciendo, esto invertimos, ténganlo en cuenta. Y dimos. Y tampoco voy a decir los nombres de a quién dimos. Pero la cosa está en empezar a practicar. La cosa está en empezar a hacerlo. ¿Cuándo vas a empezar? Cuando salga a la calle y ve a alguien pobre. Y si no sales, estamos en cuarentena. ¿Por qué no eres más intencional con las cosas? Un cristiano no solo espera que las cosas se le presenten enfrente para tener la oportunidad de hacerlo. Un cristiano es alguien intencional. Intencional. ¿Por qué intencionalmente no compras mañana una funda de arroz y ahí comienzas a buscar a quién darle en la calle? Y aunque sea le dices, un Jesús te ama. Si no sabes cómo predicar o cómo evangelizar, dile un Jesús te ama y ya. El amor es más poderoso que cualquier palabra profética, que cualquier milagro, que cualquier resurrección. Porque es el amor y la misericordia lo que cambia la vida de la gente. Es lo que nos da acceso a la gracia. Entonces, les animo, no sean pasivos. ¿Para qué les prediqué 2 horas? Es la primera vez que me demoro 2 horas predicando. ¿Para qué prediqué 2 horas? Perdón, 1 hora y media. Si en serio solo va a quedar en un amén, en nada más. Ahora quiero que me mande fotos al grupo. No quiero que mande fotos. No suba fotos a ningún lado. Aprenda a hacer las cosas delante de Dios y ya. Hay algo por lo que yo no subo fotos y es que al Instagram diciendo aquí ayudando gente, y es porque yo quiero que mi corazón sea bien transparente. Yo no quiero hacer marketing con los pobres, que lastimosamente la mayoría de iglesias hoy hacen. Un marketing con los pobres, un marketing con la pobreza, un marketing con la necesidad. Haga lo que haga, hágalo en secreto, pero hágalo. Y eso le da la libertad y la tranquilidad de que Pastor José no le va a estar molestando y diciéndole, oye, ya lo hiciste, ya le diste a alguien de comer, tranquilo, no te lo voy a decir, ya queda entre tú y Dios. Sé más misericordioso con tus hijos cuando se equivoquen. Sé más misericordioso con tus padres cuando no puedan hacer algo, cuando no te entiendan. Sé más misericordioso con tu cónyuge. Y créeme que vas a perseverar hasta el fin, aún en medio de la crisis. Les amo mucho, que el Señor les bendiga de todo corazón. Este miércoles los que están en el estudio bíblico no pueden faltar. Miércoles 7 p.m. vamos a tener una clase importantísima, un estudio importantísimo. Obviamente no es para todos, va a ser con clave para que no entre cualquier persona. Y el viernes sí tenemos jóvenes, eso es para todos, incluso chicos Libertad, si es que pueden estar el viernes, díganle a Manuel que les conecte el viernes. El viernes con los jóvenes vamos a estar igual a las 7 p.m. ¿Ok? Les amo mucho, que el Señor les bendiga, les mando un abrazo grandote, en serio, amo estar con ustedes, amo servirles y amamos ver sus vidas cada vez más cerca de Jesucristo. ¿Ok? Cualquier cosa nos pueden llamar, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Ahí también están nuestros números. Ok, que el Señor les bendiga. Les amo mucho. Chao con todos.